Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bueno, bienvenidos a una nueva transmisión, iba a decir. Me quedó pegado la muletilla del oficio de relator. No, a un nuevo stream. A un nuevo stream de un poquito tarde esta vez se va a hacer. Comenzando tarde como siempre. Pero bueno, ya sabemos que va a ser así. Hoy va a ser uno de esos streams donde traté de planificarlo lo más que pude, pero no fue tan fácil, así que ténganme paciencia. Hoy vamos a hablar un poco de los tipos de comunicación. Y esto es un tema tan amplio como diverso. Así que acá siéntanse libres después de indagar un poco más, de averiguar un poco más, de buscar un poco más sobre, sobre este tema. Vamos a bajar un poquito la música. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, a ver. Estaba mirando el reproductor de audio. Muchos temas en la comunicación. No solamente si es asertiva o no. Ahora vamos a indagar un poco. Están los canales de comunicación, las maneras de comunicar, los objetivos, las formas, los soportes. Es amplísimo el tema en cuestión. Pero me parecía interesante utilizar a la figura de Tato Bores para hablar un poquito de esto y para ejemplificar algunas cuestiones. ¿Por qué Tato Bores? Bueno, primero porque es una figura muy importante en el ámbito de la comunicación y de la televisión, que obviamente a partir de las generaciones venideras se fue perdiendo un poco. Pero para esas generaciones venideras, en algún punto funcionaba como un streamer de la época, sobre todo con los monólogos que él hacía. Porque en definitiva era una persona frente a una cámara hablando, opinando, bajando línea, pero sobre todo incomodando sobre la realidad económica y política del país. Y fue una persona que atravesó varias décadas. Y lo curioso es que siempre terminaba redundando en, no digo los mismos chistes, pero sobre los mismos temas. Pero en lo que tiene que ver con la comunicación, era una persona muy histriónica, que hablaba de una manera muy particular, que tenía una prosa muy, muy acelerada, muy vertiginosa. Quizá podríamos decir que su dicción no era muy buena, era difícil entenderlo, algo parecido a lo que ocurría con Enrique Pinti, que son personas que hablan rapidísimo y que te meten un montón de conceptos en muy poco tiempo, entonces también te cuesta procesar la información, pero también ese es el encanto, ¿no? Porque a la velocidad y a la manera de hablar, cuando vos tenés que encadenar un montón de conceptos y cuando empezás a entender lo que dijo hace 20 segundos atrás, tenés 3 o 4 más que tenés que entender, te empieza a sorprender la capacidad para resumir un montón de cuestiones en tan poco tiempo. Además de la gracia particular que tenía de contar las cosas, y acá viene el tema de la comunicación también, en el hecho de lo gestual, de lo visual, de los tonos, de las palabras utilizadas en su justa medida, en el momento indicado, en las maneras de decir, en los silencios, en las pausas, en las velocidades, en los frenos. Y me parecía que era un ejemplo muy interesante porque, claro, debe ser poco visto, imagino yo, por las generaciones
más nuevas. En mi caso yo viví el último Tato, más que nada el de la década del 90. Y en aquel momento no me di cuenta, pero con el tiempo me fui dando cuenta que fue evidentemente, no sé si una de las personas que me marcó, pero sí que me parece que marcaba un estándar, que ponía la vara en un lugar. Tato falleció, si no me equivoco, en 1996. Acá tengo 2 artículos que no vale la pena mostrar en el stream porque vamos a tocar un par de detalles acá, pero falleció en enero de 1996. Un tipo que había empezado, por lo menos lo recuerdo desde los archivos, en la década del 60, con su ciclo, y fue pasando por diferentes canales y de diferentes maneras. Pero algo que siempre lo caracterizó fue el tema de los monólogos. Y él decía que los monólogos tenían una clave, que era una especie de reportaje político. Él decía: yo leo los titulares de los diarios y cuento las noticias en el escenario con algún comentario jocoso, pero siempre hay que actualizar las noticias. Un chiste político del jueves no hace reír un viernes. Lo curioso es esto. Tengo tres fragmentos para mostrarles que tienen que ver con los últimos... ¿Qué pasó en Argentina durante los últimos 30 años? Entonces él hace un monólogo que arranca desde la década del 60 hasta lo que es la década del 90. No vamos a escuchar todo el monólogo, solo algunas partes, pero hay muchos fragmentos que si hoy lo quieren aplicar a la realidad actual, encajan perfectamente. Entonces no solamente habla de una suerte de yo veo el futuro repetir el pasado, como cantaba la Versuit, sino también un tipo que podía capturar la esencia de lo que estaba pasando, y lo hacía tan bien que si vos lo escuchás hoy te sentís identificado. Obviamente que quizás los más jóvenes no, pero los que ya tienen un recorrido en su vida seguramente lo van a entender de esa manera. En otra nota de La Nación que leí y que hace referencia a lo que les contaba recién, dice: hace 30 años que vengo diciendo las mismas cosas. Cambian los pecadores, pero los pecados no. Los intendentes y concejales son distintos, pero las cañotas son las mismas. Este tipo de palabras me matan. Los ministros y funcionarios entran y salen, pero la corrupción firme. Los legisladores se renuevan, pero los bochornos siguen. Los presidentes pasan, pero las calamidades quedan. En algún momento había leído también que él había dicho que en la Argentina faltan escuelas para presidentes. Era un tipo que evidentemente incomodaba al poder, incomodaba al gobierno de turno, y justamente en la década del 90, que quizás uno podría pensar que era la década donde menos podía darse una situación de censura, porque él atravesó la década del 60, del 70, del 80, con sus diferentes matices de gobiernos de facto. Justamente en el 90 se da una censura que le termina aplicando una jueza, que para esto tengo un capítulo aparte, pero bueno, vamos a pasar definitivamente a lo que son los tipos de comunicación. Bueno, según el medio o el canal empleado se puede definir una comunicación verbal, una comunicación no verbal o una comunicación visual. No voy a ahondar mucho en esto porque si ponen en ChatGPT o en Google tipos de comunicación les va a aparecer lo mismo que les estoy mostrando yo o más. Pero más o menos para que vayan entendiendo a qué estamos apuntando en este stream en la jornada de hoy. La comunicación verbal se utiliza el uso de las palabras para transmitir el mensaje. De forma oral, conversaciones, llamadas o escrita, un mensaje de texto, correos electrónicos, etc. La no verbal, por otro lado, implica transmitir información a través de gestos. Todo lo que tiene que ver con lo gestual, expresiones faciales, lenguaje corporal, mover las manos, los hombros, irse para atrás, irse para adelante.
Imágenes o sonidos como un saludo con la mano o una señal de stop. Y la visual se refiere al uso de elementos visuales como imágenes, gráficos, símbolos para comunicar un mensaje, creo yo también para reforzar, y acá va la cuestión, un mensaje también, o dar ejemplos, bla, 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 ¿no? ¿Por qué digo reforzar? Porque se pueden combinar, existe una combinación o una coexistencia entre la comunicación verbal y la visual, ¿no? Por ejemplo, no es que están separadas, esto es para definirlas. Después también se puede definir según la interacción entre emisor-receptor, la unidireccional, el mensaje fluye en un solo sentido, ¿no? Sin la posibilidad de respuesta del otro lado. Como escuchar, por ejemplo, un partido de fútbol por la radio. El que está escuchando el partido de fútbol no puede hablar con el relator. Y los monólogos de Tato eran esto, ¿no? Una comunicación unidireccional, si se quiere. Diferente a la bidireccional, donde hay un intercambio de mensajes. Después tenés, dependiendo del número de participantes, los tipos de comunicación. Interpersonal o masiva, o sea, entre 2 o más personas, o un emisor que transmite un mensaje a una gran audiencia. De nuevo, como Tato, trabajando en un medio tradicional como la televisión, era broadcasting, como se dice en las viejas épocas de los textos de comunicación del extranjero. Hoy podría ser internet, mismo este stream. Y después el estilo o comportamiento del emisor, ¿no? Si puede ser pasivo-agresivo, pasivo-agresivo, asertivo, y puede haber más combinaciones también. En este caso yo creo que lo de Tato podría llegar a encasillarse dentro de lo asertivo, porque digamos que el emisor expresa sus pensamientos y sentimientos de manera clara, directa, respetuosa. Podría ser, más discutible, no faltando al respeto, pero sí desafiando. Pero bueno, teniendo en cuenta las necesidades de los demás, que en muchos aspectos Tato funcionaba como un instrumento para poder denunciar aquellas cosas que algunos sectores no tenían la voz para poder hacerlo. Así que bueno, hay un montón de tipos de comunicación y todo depende también de cómo se enfoque y cómo se encare. Ahora vamos a pasar a ver un video que tiene que ver con una situación en la que a Tato o el programa de Tato lo censuran, no le permiten no salir al aire, pero ciertos fragmentos del programa no pueden salir al aire porque aparentemente ofendían a una jueza en aquel momento de la Nación. Lo curioso es la ocurrencia para denunciar esa censura y el apoyo que logra Tato de un montón de artistas y figuras relevantes de la época. Vamos a ver el video. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía. Acá cantan la jueza Barubudubudía porque en realidad se llamaba de apellido Servini de Cubría. Y como no podían decir el nombre, porque si no incurrían justamente en esa denuncia por la cual lo censuraban a Tato, o por lo menos ese fragmento del programa, y no podía salir al aire, se utilizó una especie de seudónimo, o metafóricamente hablando, una especie de referencia indirecta hacia un concepto inexistente como Barubudubudía, un nombre ficticio, un no existe, qué sé yo qué es eso, pero que hacía claramente referencia a Servini de Cubría. Ahora las figuras importantes, ¿no? Porque ahí está Roberto Carnaghi, Jorge Ginsburg, Alejandro Dolina, Hugo Arana,
Alejandro Dolina, China Zorrilla, Bernardo Neustadt, incluso figuras del periodismo que estaban emparentadas o más cercanas al gobierno de turno, como Neustadt, como Mariano Grondona, e incluso ellos apoyando esta situación en la que Tato se encontraba, que era un tipo que iba en contra de eso. Más bien que algunos presidentes fueron, como el presidente de aquella época, al programa, pero él marca en algún momento en su etapa de los programas, creo que en un momento dice, no somos amigos, y creo que se lo dice al presidente. Él ponía esa distancia. Entonces estos tipos de periodistas que podrían haber no apoyado a Tato porque se consideraban en la vereda del gobierno, no obstante, fueron la importancia que tenía Tato, eso significaba también, ¿no? Una figura muy, muy importante y referente en la televisión argentina y en el periodismo. Enrique Pinti, Víctor Heredia, Julián Weich, que recién empezaba, bueno, un par más, ¿no?, de actores conocidos. Fernando Bravo, creo que estaba Víctor Hugo Morales por ahí también. Enrique Pinti. Mario Pergolini con pelo largo. Reina Rich. Spinetta. El flaco Spinetta. Soledad Silveira. Horacio Fontova. César Massetti. Una figura muy respetada en el periodismo. Mariano Grondona. Con todo lo que eso significaba, ¿no? Un tipo también, un periodista muy vinculado en aquel momento con el neoliberalismo. Y si ese no es Tabocio, pega en el palo. O sea, miren la mezcolanza que había. Ahí está Víctor Hugo. Badía. Qué bárbaro. Bueno, es tremendo. Es un viaje en el tiempo esto, ¿eh? Para los millennials, centennials, Magdalena Ruiz Iñazú. No van a conocer a ninguna de estas personas, pero háganse el favor de en ChatGPT buscar quiénes son o googleenlo, porque es muy importante entender quiénes son cada una de estas personas para entender este momento que sale a la televisión argentina, en un momento donde había pasado el país toda una etapa de décadas de censura, de proscripción, de desapariciones muy pesadas, muy duras, y que en los 90 volviera a ocurrir en los medios de comunicación una situación así. Bueno, creo que también por eso convocó Tato toda esta gente, todas estas figuras, y todas estas figuras también convocaron, ¿no?, en este espacio para darle el apoyo a Tato. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Bueno, siempre tenía estas salidas Tato. Quiero volver un poquito atrás, porque tiene que ver con el tipo de comunicación. Primero, a ver, la puesta en escena de todas estas figuras, cantando esa canción, con el hombre inventado, haciendo referencias a Elvini de Cubría. Acá tienen 18 millones de tipos de comunicación, ¿no? Visual, verbal, musical, qué sé yo, la ironía, lo simbólico, bueno, artístico también. Pero ahora miren esto que dice Tato, escúchenlo. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Miren cómo le cambia la cara ahí, ¿no? Una expresión entre una mezcla de sorpresa, indignación y una pequeña sonrisa también, ¿no? Como diciendo, acá estoy yo, no me van a voltear así de fácil. Ok, el caso de la jueza, para meternos más en tema, y después sí pasar más a los monólogos y ejemplos de los tipos de comunicación. El caso de la jueza tiene que ver con esto que tomé una nota de Clarín,
donde cuento un poco lo que sucedió. Antes de que se emitiera el programa Tato de América, el domingo 10 de mayo de 1992 por Canal 13, la magistrada logró interponer un recurso para que uno de los segmentos del ciclo de los famosos monólogos de Tato no saliera al aire. Se trataba del sketch en el que una investigación a cargo de uno de los personajes de Tato Bores, bla bla bla, hacía mención a una multa que la Corte Suprema de Justicia le estaba haciendo pagar a Servini de Cubría. La multa en realidad era de valor simbólico porque era apenas de 60 pesos. No son los 60 pesos de hoy, pero era como si fuese algo muy muy menor. Bueno, Tato Bores en la piel del personaje simulaba ser un antropólogo que en el año 2492, muy en el futuro, investigaba objetos de una desaparecida argentina y encontraba una constancia de esa multa irrisoria impuesta a la jueza. El motivo por el que la habían multado era como consecuencia de las irregularidades detectadas en la causa por lavado de narcodólares. La causa era conocida como el caso Yoma. Si no vieron la serie, creo que está en Prime Video, creo que es. Del presidente de turno en la década del 90 en Argentina, que está nombrado ahí, y yo no lo voy a decir. Háganse el favor de verla porque explica mucho también el contexto de esta situación. Era una década de muchísima corrupción. Servini de Cubría había argumentado que un llamado anónimo la había alertado sobre escenas injuriosas y difamantes hacia su persona, aunque ella no había visto el segmento. Párrafo aparte, Tato hacía esto con un montón de figuras de la política. No era algo totalmente fuera de contexto, dentro de lo que era el programa de Tato. Y estamos en una época de libertad de expresión. Tampoco es que insultaba, ¿no? La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal se hizo eco del reclamo presentado por Servini de Cubría y censuró 2 fragmentos del programa que aparecieron con sendas placas negras donde se podía leer censura judicial. Esto era una situación muy atípica en la época y, como les decía antes, ni siquiera esto le había pasado a Tato en la década del 70. Incluso con el fallecimiento de Perón, donde medio le quisieron hacer entender que aflojara con los chistes y el tipo siguió. Conocido ese hecho de censura previa en plena democracia, una cantidad importante de artistas y figuras reconocidas del medio decidieron hacer público su apoyo a Tato. Reunidos en el estudio de televisión, como si se tratara de un multitudinario coro, entonaron el famoso estribillo "La jueza Barú-Burubudía es lo más grande que hay", en irónica y sarcástica alusión a Servini. El repudio terminó transformado en un improvisado coro que vieron miles de televidentes. En el mismo estudio de entonces, Canal 13, donde se grababan los programas, Tato Bores se convirtió en el director del improvisado coro a capela. Las famosas rimas surgidas en el momento fueron un acto de profundo rechazo a la censura y la libertad de expresión y pasaron a formar parte de la historia de la televisión argentina. Todo tiene que ver con todo y bueno, este momento es que llegan al final de la carrera de Tato, pero que llega en un punto de quiebre del país, como tantos otros que tuvo. Cristaliza muy bien un poco desde dónde venía Argentina, hacia dónde iba Argentina y lo que estaba pasando en Argentina con todos los hechos de corrupción. Y en esos 2 minutos y pico de una comunicación impecable, muy sencilla, con un montón de gente conocida reunida en un set de televisión cantando un estribillo muy pegadizo y fácil de recordar, terminan enviándole un mensaje al poder tanto o más impactante que la placa que decía censura judicial.
Ahora vamos a ver uno de los fragmentos del monólogo de los 30 años de la Argentina que hizo Tato del 60 al 90. Y quiero que le presten atención a cómo Tato habla, las palabras que utiliza, las pausas, cómo pisa el freno, cómo pisa el acelerador. Y al mismo tiempo que hace eso, los gestos, cómo mueve las manos, los hombros, la cara, la cabeza, las cejas, los gestos faciales, cómo acompañan y enfatizan también esa suerte de ironía, de chanza, de broma, pero que en algún punto también esconden todos hechos concretos y que fueron sucediendo. Él hace como una especie de repaso de la historia y va tirando chiste tras chiste y burlándose un poco de lo que pasó, pero al mismo tiempo eso que pasó se burló de nosotros en aquel momento. Después en el estilo Rodrigo apareció Tony Cafiero, sí, Tony Cafiero, el del sí, el de si lo hubiera sabido lo llamaba al plebiscito. Y después de él apareció Monderi, que Isabel decía no me lo toquen al gordito. Acá le está haciendo un repaso de todos los personajes de la política que fueron apareciendo. Cuando se murió Perón, es una acotación que le voy a hacer, yo estaba laburando en este canal, me llamaban para decirme vamos a parar un poco con los programas humorísticos, hay que hacer un duelo. Y yo pensé también que lo suspendan un par de semanas. La verdad que no lo suspendieron un par de semanas, suspendieron un par de años. ¿Vieron cómo hace lo del...? Yo pensé que había seguido. Bueno, no, lo suspendieron, esto es lo que les decía antes. Pero ¿vieron cómo mueve la cabeza, cómo se agarra la cabeza? Cómo después de decir, miren, esta parte es buenísima. Duelo. Y yo pensé también que lo suspendan un par de semanas. Un par de semanas y se agarra la cabeza anticipando lo que va a decir después. No fueron un par de semanas, fue un montón de tiempo. Como diciendo, ¡qué macana! La verdad que no lo suspendieron un par de semanas, suspendieron un par de años. Porque después vinieron los muchachos en el 76 de vuelta y ya siguieron, porque en aquel entonces eran largos los duelos, ¿comprende? Cuando él habla del 76 y que eran largos los duelos, era porque vino el año de la dictadura militar y todas las desapariciones y bueno, todo lo que pasó. Miren de qué manera lo explica. Muy sutil, pero muy gráfico al mismo tiempo. La palabra duelo es fuerte. Y así llegamos a la época del proceso, donde el ministro de Economía era José Alfredo Martínez de Oz, y el proceso lo voy a pasar por alto porque la verdad que no, mejor no recordarlo, ¿no es cierto? Hace otra pausa, levanta papel picado. ¿Vieron cuando uno está hablando y por ahí empieza a dibujar otra cosa? Es como que quiere pasar por alto, no quiere hablar de eso. Es difícil hablar de eso. Así que hice un persalto y aparecí en la Y también es una señal de respeto, me parece a mí, por esa etapa de Argentina. Como que tampoco se quiso burlar de eso. democracia en 1983 con Alfonsín, Gris, Ponzurril. Miren los brazos, las manos, el gesto de la boca. Eso es darle énfasis a lo que está diciendo. No es lo mismo decirlo con los brazos cruzados. Esto no es lo mismo decirlo con los brazos cruzados y quieto que moviendo todo el cuerpo, los brazos y las manos de arriba para abajo. ¿Cierto? Así que hice un persalto y aparecí en la democracia en 1983 con Alfonsín, Gris, Ponzurril, el Austral, el Desafio, Juan Carlos Pugliese II, el Bolonqui y Jesús Rodríguez, casi como Jesús termina crucificado. Mientras en estos tiempos la levanta su brazo, señala, marcando algo importante, que es lo de la hiperinflación. Y los empresarios le apretaban el gañote a don Raúl Alfonsín. El presidente de turno en aquel momento se toma el cuello, como que lo ahorcaban, hace algo porque el país se hunde, porque estamos perdiendo un montón de plata con la hiperinflación. Apareció Carlos Saúl el presidente electo, que decía que tenía el equipo formado listo para salir a la cancha y ganar por goleada. El movimiento de los brazos, ganar por goleada, terminante, soluciona todo, es la persona indicada. Don Raúl, que quería quedarse 6 años, ni un día antes, ni un día después, no le quedó más remedio que tirar la esponja y de paso le tiró el gobierno por la cabeza a la patilla mayor de América. Tirar la esponja es como tirar la toalla, como que se rinde.
no cumple con su mandato y también dice, le tira por la cabeza el país como hacete cargo de este problema, ¿no? Al presidente electo. Saúl primero, ya que estamos, señor. Después el estilo Rodrigo apareció Tony Cafiero, sí. Pero observen, miren, vamos a hacer una cosa. Miren, yo le voy a sacar el volumen y miren el video. Miren cómo mueve los brazos. Uno apoyado, la otra mano, puntualizando lo que está diciendo. Mueve la mano izquierda, dándole continuidad al relato. Algunos gestos que tienen que ver con lo que está diciendo. Marcando, dándole énfasis, resaltándolo. Ahí se agarra la cabeza cuando decía que macana. Pero bueno, seguimos, ¿no? Como diciendo, seguimos adelante. Después lo que viene. Los gestos, para acá, para allá. Muy gestual, muy visual también en ese sentido. Verbal ni que hablar, ¿no? Con todo el monólogo y el texto y el diálogo y todo lo que él... toda la prosa que tenía, ¿no? Miren el gesto de los brazos. Marcando cada una de esas situaciones. Bueno, ahora vamos a ir a otro ejemplo. Este es muy visual porque va a usar unos billetes para contar un poco cómo fue el tema de el poder adquisitivo que fue perdiendo la sociedad argentina a lo largo de los años a partir de los diferentes ministros de Economía que fueron circulando por el gobierno. 30 años. 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país. Hay que reducir el gasto. Los gestos continúan, ¿no? O sea, a ver, con uno de sus dedos y sus manos indicando, ¿no? ¿Dónde están los problemas? Público, hay que laburar más, hay que invertir en LEPA. Mientras tanto, ¿quiere que le diga una cosa? Ahí sacan los billetes y acá es donde entra lo visual fuertemente, hasta lo gráfico, diría yo. La cámara hace un primer plano también para que esto cobre mucho más sentido, más relevancia, más notoriedad. Este peso, moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso. Piensen también que para la época, en la televisión de aquel momento, hacer lo que estaba haciendo él con estos billetes, ejemplificándolo para Doña María o para un empresario importante, cualquiera podía entender qué era lo que él quería decir. Cómo fue cambiando el valor de los billetes. Cómo lo fueron alterando para seguir adelante en una economía que siempre fue deficitaria. Argentino. O mayormente deficitaria. Como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. Ya que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como este austral equivale a 1.000 millones de pesos. Mira, por el remate no tiene con este austral. Escuchen esto. Ya que pero vamos más atrás. 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. Ya que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, $1, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Miren la cara de Tato, cómo hace el juego de cámaras, mostrando uno, mostrando otro, hace pausas. Yo creo que se enreda un poco también en el seguimiento de los ceros que le saco a este billete, a aquel billete, pero termina saliendo muy bien. Y el remate es sensacional, porque la lógica que dice que ese billete de un austral, que después termina siendo, bueno, ese austral pasa a ser, después vuelve la moneda del peso y está el famoso $1, $1. Pero claro, él haciendo toda la cuenta te dice, este austral vale un montón de guita. Bueno, no. Es una joda. Pero todavía...
Lo aplauden los reidores, todo muy, muy interesante, dentro de lo que es el marco de que a quien le interese la televisión de aquel momento. Después no creo que no se usan tanto los reidores ahora. Bueno, yo tampoco miro tanta televisión ahora, pero de nuevo, el ejercicio de mirarlo sin el audio. Viene la cantidad de gestos, saca los billetes, los empieza a mostrar a cámara. La cámara poncha en un primer plano cada uno de los billetes mientras se lo va contando. Va moviendo, siempre fue muy gestual Tato, moviendo los brazos para un lado, para el otro, siempre marcando, enfatizando no solamente con el tono de voz, sino con lo corporal. Insisto, no es lo mismo decirlo con los brazos cruzados y con un tono más calmo. Este billete entra al gobierno, le quitaron 3 ceros y pasó a un billete otro, donde después, más adelante, le quitaron 2 ceros. No es lo mismo que yo se los cuente así, a que lo cuente con esa efusividad que esconde una indignación de la clase media en general de la época, que viene arrastrada de generación en generación, de aquellos hijos que escucharon ese discurso de sus padres y sus padres que escucharon ese discurso de los abuelos de sus hijos. Entonces, todo ese arrastre tiene que ver con esa indignación. Pero me parece un ejemplo muy, muy bueno de lo que es comunicación verbal, visual, la oralidad, la puesta en escena. Todo entra en juego. No es lo mismo construir un mensaje sin todos esos ingredientes diciendo lo mismo, lo mismo. Textualmente diciendo el mismo discurso. Vamos a ir al último ejemplo. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. Bueno, acá ya hay un ejemplo muy visual. Claro está, los efectos especiales de la época, entiendan que no son los de ahora, pero es como que la imagen va escondiendo la Tato un poco, pero también mostrándolo en el centro de la escena y haciendo una recapitulación pasamos de 1960 a 1990, pasaron 30 años, Tato en el centro, siendo como ese puente de todo lo que fue pasando en esos 30 años, te lo contó Tato, a su manera, ¿no? No a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que... El dedo apuntando a la cámara, no le está apuntando al televidente de Tato, está apuntándole a los políticos y a los funcionarios, a los que él denuncia, desafía o pone en escena, ¿no? Como tipos que merecen estar bajo la lupa de la justicia. A los políticos y a los funcionarios. No a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Para seguir. Bueno, pero es que era eso. Incomodaba, Tato incomodaba. El periodismo es eso, el periodismo debe incomodar. Porque la verdad incomoda. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque... Miren las manos como abrir los dedos, ¿no? Como anunciando el remate. Uno dice, ¿la máquina de cortar qué? Sí. Si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo... Ahí está como viendo los dedos, como pergeñando una situación compleja, ¿no? Si ponemos una cosa dentro de la otra, ¿de qué me está hablando? Y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad. El pulgar hacia atrás, retroactividad. Otra hubiera sido la historieta hoy. Señalando para adelante, ¿no? El presente. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Como se toca la boca. Son gestos donde uno se sincera. No digo que se arrepiente, pero por ahí hay algo de... No sé si es bronca la palabra. Resentimiento. De todo lo vivido. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso Un cacho de culpa tenemos también, dice. Como aceptando también un poco esa responsabilidad de todo lo que dijo en el monólogo, que fueron creo que como 12 minutos. Búsquenlo en YouTube, está.
Y después el cierre clásico de Tato, ¿no? Un cierre que por lo menos yo soy el que recuerdo de cuando yo lo veía de chico, en la década del 90. Fue la que me tocó a mí. No estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Bueno, de nuevo, verlo es increíble. Tiene un montón de cosas para mirar, para seguir mirando, para repensar, para estudiar los movimientos. No es común ver esto. Parece una tontería, pero deténganse y fíjense hoy en día, quizás, miren si esto no es una puesta en escena de un streamer de la época. Él mirando a cámara, hablándole a la cámara, hablándole a los que están del otro lado. ¿Un stream no es eso en algún punto hoy? Obviamente que hay otro tipo de programas donde hay más gente participando, donde la pantalla se divide en 3 o en 4, pero ¿no es un poco esto? Y miren cómo manejaba muy bien él la corporalidad, lo verbal, la comunicación en general. No es común ver esto hoy en los streamers quizá más influyentes de la época, por lo menos a nivel nacional. Yo creo que se ha bastardeado mucho el idioma, la vara descendió muchísimo, no se habla bien, no se habla para nada bien, son muy pocos los recursos lingüísticos, literarios, comunicacionales que hay hoy en día en los nuevos comunicadores, si se quiere, pero no lo digo como crítica moralista, lo digo como crítica real, o por lo menos de lo que a mí me parece deber, ¿no? Escuchar la manera en que se expresan. Entonces, si uno de repente pone estos fragmentos de uno de los monólogos de Tato en paralelo con lo que puede aparecer en cualquier otro stream, incluso en este, hay una diferencia abismal. Más allá de que él tenía un libretista y estaba todo armado previamente y estudiado, e imagino que él lo ensayaba, hay toda una preparación, y el stream, por definición, por lo menos empezó como algo muy casero, espontáneo e improvisado, más allá de que después se fue profesionalizando, con programas, con escenarios, con sets, con puestas en escena y tecnología. No tienen este profesionalismo de un tipo que aquello que por ahí era ensayado, armado, maquetado y guionado, lo hacía lucir como algo espontáneo, además de tener una facilidad para salir del paso como pocos. Pero bueno, la verdad que lo de Tato me parecía muy importante para mencionarlo acá, para hacer un stream sobre los tipos de comunicación. Y como era tan vasto y general este tema, me pareció que resumirlo o cristalizarlo o ejemplificarlo en la figura de un tipo como Tato Bores y además recuperarlo, ¿no? Y ponerlo en el presente, para tratar de traer algo de Tato Bores al presente en cuanto a los futuros comunicadores. Y hay un montón de cuestiones que son muy ricas en la comunicación y que no es lo mismo no tenerlo. No es lo mismo no tenerlo. Le agrega un montón de valor. Cómo llega ese mensaje. Cómo penetra en el inconsciente. Cómo penetra en la manera de entender una realidad, hasta qué punto tiene el poder de generar un impacto de convencimiento o de generar un debate. Seguramente no es indiferente, y eso ya es decir mucho. Bueno, gracias por sumarse al stream. Como siempre saben, pueden dejar los comentarios de lo que les pareció este tema que tratamos hoy, sugerirme otros temas, darle like al video, suscribirse al canal,
seguirme. Pero bueno, también, como les decía, comentar y opinar y sugerir otros temas, debatir. Esto tiene la finalidad de que no quede acá, sino que estos temas que muestro en el stream y que trato de explicar un poco desde mi punto de vista, sean disparadores y no finalizadores. Bueno, muchísimas gracias a todos. Volvemos por poner la música. En un momento saqué la música. Yo les dije que me tengan paciencia hoy. Volvemos con la música, pero bueno, fue todo esto por hoy. Les agradezco mucho haber estado acá conmigo y haber compartido este momento tato en la era de la digitalización y de lo digital, de una persona que fue muy pero muy importante, trascendente y fundamental en lo que es la comunicación de décadas anteriores. Abrazo para todos y nos vemos en el próximo stream.